35 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Vamos a tomar contacto con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, un hombre que conoce mucho de temas jubilatorios y tiene la amabilidad de darnos un rato de su mañana. Eugenio, Sebastián Carbone te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Si me pueden subir un poquito el retorno, sí, mejor. Sí, ahí vamos a tratar de mejorártelo. Ahí estás. Bueno, Eugenio, ¿qué mirada tenés sobre todo lo que está pasando? Porque ahí, me parece, a ver si coincidís conmigo, habría que dividirlo en dos. Está por un lado el escándalo político que se armó en torno al tema de la reforma jubilatoria y después a lo que realmente le modifique o no la vida a un jubilado con lo que cobraría, los pesos más que cobrarían en caso de que esto salga. Tal cual, mira, y vos haces un divisorio correcto, pero desgraciadamente el conflicto político, que es un vodevil de peluquería, en realidad lo que está tapando es el verdadero problema, que es la crisis humanitaria del sector. Es decir, tenemos los jubilados, los pensionados, las personas con discapacidad muriéndose de hambre. Es decir, para ser muy concreto en la expresión. Y lo demás, bueno, se está discutiendo si voto o no voto, si el veto, bueno. En realidad, inclusive, sobre una reforma muy mezquina, muy pequeña, que para el bolsillo del jubilado tampoco le resuelve ni remotamente la situación a la cual aludía. Fíjate vos, tal vez para dar un contexto, tenemos 5 millones de jubilados y pensionados que están percibiendo hoy, a este momento que hablamos, con el bono, con ese pago en negro que se hace desde hace 2 años, por parte del Estado y que es discrecional y que, por ejemplo, ahora viene congelado 7 meses, 290.000 pesos. Y 1 millón de las pensiones no contributivas, que como son el 70% de las mínimas, están cobrando 230.000 pesos. Cualquier indicador que tomes de INDEC respecto a pobreza, de la UCA, de lo que se nos ocurra, de cualquier observatorio, está bajo la línea de pobreza y más cerca de la línea de indigencia. En términos de lo económico, pero hay que sumarle a esto, por eso denunciamos ya hace 2 años e insistimos con esto, una crisis humanitaria, porque hay que sumarle a lo que veníamos describiendo, un sistema de salud totalmente estresado, que no da respuestas en tiempo y forma, por lo cual le tenés que sumar precisamente que una persona con discapacidad o una persona añosa tiene que esperar 2 meses para que la atienda un especialista, por ejemplo un cardiólogo, o para una intervención quirúrgica 3 o 4 meses, o no puede adquirir el medicamento, cosa que vemos todos los días los que hacemos asistencia directa. Nosotros atendemos 300, 400 casos por día, y lo vemos obviamente desde otro lado, donde lo puede estar viendo por ahí el sistema político, legislativo y demás. Pero nuestra opinión se construye a partir de la casuística, es decir, lo mismo que te puedo decir yo, te va a decir un colega mío que está en un hospital, o que está en un dispensario, o que está en una residencia. Por eso te digo, es un tema de una dimensión social inaudita y con una respuesta que, bueno, es la que vos correctamente señalabas, sí. Y ahora, estamos viendo, ¿no? El conflicto político. Sí, Eugenio, vos haces bien en marcar, primero, que no es un problema nuevo, que esto viene de arrastre. De hecho, yo te he entrevistado varias veces a vos hablando de lo mismo, pero también es cierto que en estos últimos meses, o a partir del cambio de gestión, eso se profundizó. Digo, para el jubilado todavía está más lejos de tener sus necesidades básicas cubiertas.
ni duda, tal cual lo señalas. Mira, el haber jubilatorio viene perdiendo poder adquisitivo, como lo hemos hablado, desde hace 7 años, con todas las administraciones que hubo en los 7 años. Obviamente se llegó con esta administración a un punto donde ya el quiebre es total, pero con un agregado que también no tiene lectura, que es que la persona mayor, la persona con discapacidad, no solo está en la situación que describimos, sino que a su vez no tiene red social, se ha quedado sin red social y sin red familiar. Porque la familia no es en muchos, la mayoría de los casos, que quiera abandonar la situación de esa persona o dejarla en la situación que está viviendo, sino que no tiene capacidad económica, posibilidad material para poder resolver la situación. Por eso, lo que insistimos, mira, hay un congreso mundial sobre cuidados acá en Argentina, en la UBA, y yo ayer planteé, mañana tengo que intervenir nuevamente, planteé que no era dable discutir cuestiones teóricas en una sociedad donde está esta crisis humanitaria, donde se nos está muriendo concretamente la gente. Es decir, lo puede hacer en un ámbito académico, podemos debatir cualquier cosa, programas de recreación, de sexualidad o de lo que cada uno quiera, pero primero tenemos que sacar a la gente abajo de los escombros, ¿viste? Es tremendo lo que decís. Según quien haga la estimación, el impacto en el PBI de este aumento a las jubilaciones, que como vos decís, no es que un jubilado va a pasar a ganar un palo en la Argentina, ¿no? Digo, va a mejorar apenas. Pero digo, este impacto, depende de quién lo mida, es de entre el 0,3, el 0,4, el 0,7 del PBI. El presidente llama degenerados fiscales a quienes piden que exista esta recomposición en las jubilaciones por el tema inflacionario. ¿A vos qué te pasa cuando escuchás esa declaración? Sí, mira, previo a esto, debo decir, porque tampoco lo decían los legisladores, el festejado superávit fiscal que hace el gobierno todos los meses es el ajuste que se hace sobre la seguridad social, sobre las jubilaciones y pensiones, el ahorro. Que sí, eso es equivalente al 0,4, que es lo que está previsto y anunció el gobierno, lo que anunció el presidente, que era el recorte que se iba a hacer del gasto público, del cual eran 5 puntos, de los cuales 0,4 ponía la seguridad social, es decir, pone la parte del león. Sí. Porque vos fijate que de ese superávit, el 30% lo pone la seguridad social, prácticamente un tercio, y después el rubro que sigue, del cual se habla y obviamente no afecta a la población y al país y a los trabajadores, es la obra pública, pero la obra pública aporta el 15%. Sí. Aparte del león, vale decir que el superávit que se festeja sobre la pérdida de calidad de vida y la vida misma de los jubilados. A partir de eso, después, el presidente cuando dice que el costo fiscal va a ser de 300.000 millones en el futuro de dólares y que va a ser 7.000 millones por año, en realidad decíamos que la reforma de la movilidad, por otra parte, habla de lo que es la patología argentina, ¿no? Es decir, en las últimas 4 administraciones, cada gobierno estableció su propia movilidad. Es verdad. ¿No? Digo, esto habla de una anomalía, sí, el mundo no es no hay así, ningún tipo de previsibilidad, digamos. El que viene con su calculadora.
Efectivamente. Después podemos decir, bueno, esta es mal, viste, después Sí, vamos sí. haciendo cálculos. Si hubiese quedado esta, Sí, si sí, hubiera discutimos quedado la cuál es menos otra, mala, ¿viste? digamos, pero cada uno tiene la propia, es cierto. Sí. Claro, pero al margen de esto, y esto es lo sustantivo, lo que se plantea en esta modificación, o esta reformita, que por otra parte un tema que no es menor, tardaron 7 meses en sacarla a los legisladores. Ujú. ¿Y por qué nombró esto? Porque en esos 7 meses se siguió licuando el haber, ¿Se siguió licuando ¿entendés? qué, perdón? Se siguió licuando el haber. Sí. Por lo siguiente, el ejemplo práctico rápidamente. Este mes, agosto, se aplicó IPC. Parece que IPC, bueno, viene de INDEC, que es un índice indubitable, supuestamente. Ahora, ¿qué pasa? Sobre los 6 millones de argentinos, 5 millones de jubilados pensionados a la mínima y el millón de pensiones no contributivas, ese 4.6 se aplicó solo sobre el haber. Es decir, el haber, por ejemplo, de los 5 millones de la mínima, pasó de ser de 210.000 pesos en julio a agosto a 225.000 pesos. Pero el bono, esa perversión que es ese pago en negro, Sí. sigue siendo el mismo que de marzo. Ujú. Siguen siendo los mismos 70.000 pesos que marzo. Sí. Por lo cual, esa persona no recibió el 4.6 sobre su haber, sobre el total de lo que percibe, sino que recibió 3 puntos. Recibió 1,5 puntos menos que el reajuste por Sí. inflación. Sí, vos decís, no se compensa con ese 8%. No, pero para nada. No, pero escúchame, el 8% supone, que tampoco es el 8, ¿no? Sí. Es decir, yo les sugiero que quienes votaron lean lo que votaron. Es el 7.2 en realidad. Es la diferencia entre el 12.5 que ya dio el Ejecutivo Sí. y el 20% que es la inflación del mes de enero. Ujú. El acumulado, bueno, son 7 puntos, no importa. En plata son entre 17 y 18.000 pesos para las mínimas, para el que cobra la mínima, y son entre 11 y 13.000 pesos para las pensiones no contributivas y las PUAN. Como verás, y tal cual decíamos, no mueve el amperímetro. Sí. Ahora, antes de esa inflación del 20%, y esto no se menciona, hubo una devaluación del 118%. Ujú. Es decir, la plata de los argentinos y de los jubilados, de los más pobres, de un día para el otro valió la mitad. Ujú. Sí. Ni tampoco se recuerda que hubo una inflación de diciembre del 25%. Sí. Es como si todo el mundo hubiese empezado en enero. Pero bueno, partiendo no importa de esto, ¿qué tiene de bueno la reforma? Y por eso el disparate, el verdadero disparate del veto, Sí. es, primero, y esto no le interesa a Milei, es incorporar ese bono, esos 70.000 pesos, incorporarlos al haber, cosa que debía haber ocurrido hace 2 años y 2 meses cuando se instaló. Ujú. Ujú. Porque ahí deja de ser discrecional, por eso no Sí. lo quieren largar. Sí. Ahora, Porque de ahí, como lo manejaba Massa, sí. lo maneja Caputo. Caputo es Massa 2 en esto. Sí. Es decir, lo hace subir o lo deja congelado, como está ocurriendo, 7 meses. Es decir, por ejemplo, en agosto, estos 70.000 pesos debían haber sido 117.000 pesos. Claro, si hubiesen acompañado esa inflación. Ahora, vos hablabas del recién del veto del presidente. El presidente se ha mostrado inalterable en eso. Incluso cuando se ha hablado de negociaciones, de vetar parcialmente la reforma,
ha sido muy enfático en decir, no, es el veto y es completo. Con una particularidad, en gran medida, el presidente es presidente gracias al voto de los jóvenes y al de los jubilados, que en su inmensa mayoría votaron a este presidente. ¿Qué genera esto? Mira, pero el tema es el siguiente, ¿no? Es decir, yo te decía, lo que le incomoda es esto, incorporar el bono, y otra cláusula de la cual se habla muy poco, que es lo otro que más le preocupa, que es que esta ley sancionada dice que se va a aplicar IPC, pero si a fin de año lo que es variación salarial, RIPTE, es más que IPC, se va a hacer una corrección en el marzo siguiente del 50% de esa diferencia. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es saludable? Porque si no IPC, vamos a una hipótesis, que IPC llegue a cero. Sí. No hay más inflación en Argentina. Sí. Esto que puede ser una buena noticia para todos, menos para los jubilados, porque quedan en este miserable estado de situación para siempre. Nunca más se van a recuperar. Exactamente. Entonces, eso sí le preocupa. Ahora vamos al veto. El presidente, más allá de lo que diga, parcial, total, tiene su facultad constitucional del veto. Cuestiones a observar de las cuales no se hablan. Lo que dice la Constitución, que el veto tiene que estar fundado. Sí. Por lo cual quiero ver cuáles son los fundamentos. Sí. De restringir una mejora, fuera pequeña, más grande, qué sé yo, a los que hoy están bajo la línea de pobreza. Entonces, primero, tener en cuenta que es necesario el fundamento. Tema 2 es que, si bien ese es su derecho constitucional, el derecho constitucional de los legisladores que representan al pueblo es insistir con la sanción. Si ya hubo la sanción, 2/3 de presentes en las dos cámaras para llegar a esa sanción, lo que requerimos es que estén los 2/3 de presentes para ratificar la sanción y el veto queda de lado. Ahora, lo que hay que ver también ahí, Eugenio, es qué pasa en las cámaras, ¿no? Bueno, por eso, pero te digo, a ver, porque hablamos exclusivamente del veto presidencial, que está mal, no lo queremos, qué sé yo, pero es un derecho que tiene el Ejecutivo, que usaron todos los presidentes, no. Sí, no sería el primero. Pero guarda, porque acá tenemos los números claros de quienes votaron el proyecto. Bueno, si ratifican su voto, se promulga la ley. Sí, claro. Entonces, digo, después la hojarasca de lo que dice, lo que hay, viste, que se pelean, que no se pelean. Este vodevil es un problema del vodevil, es un problema de un sistema político, yo sigo poco el tema, pero que es gaseoso, digamos, nadie sabe qué representa nada, no hay estructura. Por ahí yo soy muy viejo, entonces pensaba en partidos políticos, cosas que ya no existen, pero aparte me parece que lo que sí debiera ser una permanente, y cada vez hay menos, principios, ¿no? O mantener posiciones principistas en algunas cosas como esta. Eugenio, como siempre te agradecemos enormemente el tiempo, te mando un abrazo grande. Un abrazo, a lo mejor para ustedes. Bueno, y a ver cuándo nos encontramos en Gualeguaychú, que hace mucho que no estoy yendo. Cuando vengas estás invitado acá a la radio y a comer un asado también, porque ya si te hacemos, te hacemos completo. Te mando un abrazo, Eugenio, gracias. Tengo una pila de amigos y queridos a través del tiempo. Un abrazo enorme. Te esperamos, abrazo. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, un hombre especializado en los temas jubilatorios, hablando de todo lo que está pasando con una reforma que el gobierno o el presidente en realidad asegura va a vetar, y lo que dice Semino es: no cambia, digamos, bienvenida sea la reforma, igual sigue muy lejos de lo que debería recomponer las jubilaciones del Estado argentino, que no viene solo de Javier Milei, pero claro, se ha profundizado
terriblemente en estos últimos 8 o 9, desde que Milei es presidente. Ha caído el consumo de medicamentos, de alimentos. Digo, el impacto es todavía más fuerte del que ya venían teniendo los jubilados, ¿sí? No es que venían espectacular los jubilados, ni mucho menos, pero es cierto que en este último tiempo la cosa ha empeorado significativamente.